Bueno, realmente una noche espléndida, acá en Azúcar Belgrano, en Córdoba el 4100. Y hay muchas cosas que a veces uno quiere hablar con la persona cuando la ve tocando y después cuando la tiene adelante, se arma el lío. Pero tengo el placer, el honor, primero tengo que decirlo, tengo el honor de estar sentado frente a frente, mano a mano, con el señor Rafael de la Torre Guerrero. Nacido en Camagüey, no me equivoco. Sí, señor. Bien. Rafael, cuando uno dice Rafael de la Torre, ¿qué está diciendo? Mira, eso es una cosa que con el tiempo aprendí. Al principio viste que uno, por una falsa sencillez, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, no se da cuenta de las cosas que hace. Y bueno, en fin, pasaron los años y yo soy una gente grande. Y tengo 62 años, tengo 40 años de vida profesional. Y las cosas que me están pasando ahora son el resultado del sembrado, realmente. O sea, me da mucho placer, no quiero compararme con otra gente porque me parece una falta de respeto, pero creo que nos pasa a todos los que empezamos a transitar la veteranía en el arte, en mi caso en la música, ¿no? Yo vengo de la trova, absolutamente, soy un hombre detrás de la guitarra que piensa delante de ella. Como dijera un gran filósofo de la música cubana, Noel Nicola, ya fallecido, fundador de la Nueva Trova, un tipo espléndido, magistral, un compositor de una estatura extraordinaria, igual que Pablo, Silvio, Sara, que también no está, desgraciadamente. Yo soy eso, soy un tipo que recibió las banderas de los trovadores del 1875 y que después tomó las de los trovadores del feeling, de la generación del bolero de 1940, sin obviar nunca en el medio de todo esto el son. Y es mi vida. Yo creo que si en algún momento me tengo que ir, me voy a ir cerca del escenario, que creo que para mí va a ser lo más importante. Estuve viendo el show hoy, acá en Azúcar Belgrano, y me acordaba de distintos shows que fui a ver por intermedio de la radio, y yo digo, pensar que todos los cantantes tienen su listado de temas, su orden, todo su esquema armado. Yo vine a ver a Rafael de la Torre y a la legua se da cuenta uno que está dando un show excepcional. Pero puede ser que esté improvisado todo esto. Mira, yo tengo, como me decía un amigo, y me sigue diciendo, tengo la facultad del desorden del escenario. Eso no es ninguna virtud. No, la verdad no es ninguna virtud. Yo creo que la virtud o el ejercicio pasa por otro lugar. Pasa precisamente por lo que te comenté antes. O sea, hay todo un archivo de música que lo acompaña a uno y que le permite a estas alturas del partido, como dicen acá, poder desarrollar un espectáculo como el que hice hoy, por ejemplo, sin pensar en qué cosa iba a comenzar o no. Y hay como una especie de percepción de piel a partir del público. Viste que hay escenario. El escenario de acá tiene una particularidad que a mí me encanta, como un escenario de comunicación. O sea, la gente te está viendo muy cerca, está a 1,5 metros tuyo, 2 metros, y los que más lejos están pueden estar a 25, 30, 40. Y hacían la clave. Y me posibilita eso también. Lo de la clave es un fenómeno que ha ido sucediéndose con el tiempo en este país. Convengamos que, como decía Pugliese acá, la cagada del tambor que no tiene, la cagada del tango que no tiene tambor. Esa fue una entrevista que yo le hice sin pretensiones periodísticas. Y yo le dije, maestro, usted discúlpeme, pero su mano izquierda en el piano es un tambor. Convengamos también que el piano es un instrumento de percusión y de cuerda. Dice, sí, pero el que tiene que tocar el tambor se murió en la guerra del Paraguay. O sea, el tipo define una trunca cadena de la cultura negra acá, que empezó ahora, y te diría que casi hace como 15 años, a reflotarse por obra y gracia
de los músicos cubanos que han venido para acá, músicos senegaleses que han venido, porque hay que apuntar eso. Y además de la preocupación y ocupación de jóvenes músicos argentinos. Aquí hay grupos de rumba, que los tipos son rubios y tienen los ojos verdes, y tocan rumba. Argentino. Lo cual no es ningún demérito, todo lo contrario. Es maravilloso. Yo rescato, avalo y aplaudo los jóvenes argentinos que en realidad están llevando adelante toda la percusión afrocubana con muchísima calidad. Van a estudiar a Cuba, hacen un esfuerzo incluso hasta económico, y van y viajan y se pasan, van cada 2 años y estudian 3 meses. Y eso le da una vuelta de tuerca al margen de nosotros, los músicos cubanos que estamos viviendo acá hace, yo llevo casi 20 años. Cuando estabas haciendo el show, recién también charlando, lo que noté, y lo compartía con un profesor de baile cubano, que fue lo que le resalté, digo, me sorprende que tanto en el show, bueno, y ahora lo acabas de hacer, mencionás filósofos, mencionaste psicólogos como Lacan, Freud, pero mencionás muchos filósofos. Y el profesor cubano con una sonrisa me dice, tenemos una cultura tan amplia. Le digo, pero lo acompañan con una sencillez increíble. Y porque esas cosas no se pueden ostentar, eso tú lo tienes que entregar con naturalidad. Y es parte de mi juego en el escenario. O sea, yo construyo una especie de... No diría una especie de relación, me parece una falta de respeto decir que es una especie de relación. No, construyo una relación con el público a partir de mis verdades, que son las de ellos también, y de mis autocríticas, que también son las de ellos, porque ellos no son capaces de decirle en el escenario. Pero no porque sean ni malos ni buenos, sino porque el micrófono la gente le tiene un miedo terrorífico. ¿Te das cuenta? Tal cual limita un poco a la gente. Pero a mí me encanta, y por otra parte yo disfruto y realmente pregono que la nueva trova, al margen de la canción con sentido social, político, ético, etcétera, marcó una vuelta de tuerca en la poesía nuestra. Y la marcó precisamente por un nivel de información, porque nos ocupamos de hablar de otra manera, que no era otra manera distinta, era la manera de la que había que hablar. Si la gente tiene cierto y determinado nivel cultural, porque la posibilidad de estudio se lo da, yo no le puedo decir 2 o 3 boludeces, como dicen acá, en el mejor sentido de la palabra. Sí, tal cual. Bueno, pero hablando de Rafael de la Torre, porque hablar con Rafael de la Torre es un problema, porque como acaba de ocurrir, nos fuimos por la rama y lo que menos hablamos fue de Rafael de la Torre. Rafael de la Torre recorrió todo el mundo, recorrió África, se quedó en África, se quedó en Alemania un par de años. Se quedó. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona recorre tanto el mundo? Están en países tan diferentes al país propio, y sin embargo sigue manteniendo su música. Y vivió un año en Suiza incluso. Vivió un año en Suiza. 2 años en Alemania. Sí, vivió un año en Suiza, y que Alemania era como una especie casi de familia. Y como un momento determinado viajaba a México 2 veces por año, me parecía que era como el patio de mi casa, en el mejor sentido de la palabra, si no mis amigos mexicanos me van a querer matar. Pero lo que pasa es que todo eso se archiva, y todo eso cuando uno tiene... Yo siempre he tenido necesidad de aprendizaje, y yo lo comento en el espectáculo, ¿viste? Yo soy hijo de padres pedagogos, psicólogos, y mi viejo, me recuerdo que a los 56 años yo lo sentí como si fuese un chiste, me dijo, ¿sabes que tengo ganas de estudiar periodismo? Y se fue a estudiar periodismo a los 56 años, y se graduó a los 3 años porque el tipo ya tenía convalidada cualquier cantidad de asignatura. Entonces mi mamá, en esa competencia intelectual que había en casa, dijo, yo voy a estudiar, quiero hacerme licenciatura en letras. Y la vieja se fue a estudiar licenciatura en letras y se graduó 6 meses después de mi viejo, porque las matrículas eran a destiempo. Pero era muy interesante. Era una competencia, ¿cómo decirte?, afín, coherente y fiel a lo que ellos siempre fueron, gente de mucho estudio. Tuve 6 tías maestras,
O sea, me crié en un ambiente que, si bien no se le puede llamar un ambiente intelectual, porque el ambiente intelectual tiene otro sentido, la intelectualidad flotaba en casa. Y eso me permitió poder hacer las cosas que hago. Poder viajar y sí, sí. Bueno, Rafael, podríamos estar hablando toda la noche acá. Realmente hay tantas cosas para hablar. Última pregunta. ¿Por qué solamente hay 2 discos de Rafael de la Torre? Y mira, yo creo que en eso he sido bastante egoísta hasta conmigo mismo. Y en algún momento de mi vida yo me ocupé más de trabajar con bandas, de formar bandas. Viste que nosotros en Cuba teníamos con la Nueva Trova toda digamos, la misión, interés, propuesta de llevar adelante el hecho de la Nueva Trova para que se convirtiera en un hecho masivo. O sea que ya cuando fuera masivo ya no era Nueva Trova, se dejaba de ser un movimiento para convertirse en un hecho estético. Sí. Y me descuidé un poco en eso, pero ahora estoy haciendo un disco que puede llegar a ser muy interesante, con amigos invitados, que incluso me conminaron mis compañeros de Clave Cubana, esa banda que yo adoro y que son mis hermanos del alma. Me combinaron y me dijeron, ven acá, ¿cuándo vas a hacer un disco como corresponde? Y bueno, ya está, estamos haciendo el disco. Así que lo vas a tener porque va a ser muy interesante. Tiene amigos invitados de otros países incluso. Tiene amigos invitados cubanos que viven incluso en otros países, amigos cubanos que viven en La Habana y figurones de la cultura nacional que no quiero decir ahora porque quiero que sea una sorpresa. Perfecto. Pero un placer poder compartir contigo y además encontrarme contigo acá hoy es como otro regalo. Qué honor para mí, qué honor para mí. Bueno, esperemos el disco y realmente gracias por todo lo que das, gracias por todo lo que das en el escenario y esperemos que haya mucho más Azúcar Belgrano con Rafael de la Torre, porque es un placer. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes y gracias a Azúcar Belgrano y gracias a las cámaras, porque sin él la gente no se va a enterar. No. Y sin ti tampoco. Y sin Miguelito tampoco. Muy bien. Miguel, qué grande joker. Muy bien. Y el turco Erto, que es el de la cámara. Así que esperemos que haya mucho más Azúcar Belgrano con Rafael de la Torre. Muchas gracias. Y esto acá, desde Azúcar Belgrano, para mí con salsa, con este gran señor, un maestro. Gracias, buenas noches.